Bueno, ahora sí. Ahí se ve la pantalla de fondo. Buenas noches, vamos a empezar. Entonces, ahora vamos a la tercera parte del libro. La primera era el concepto, la segunda parte era el proceso y ahora es el contexto. Y esta tercera parte del contexto consta de 2 capítulos. Uno dice, nunca trabajes solo, hacia una cultura de discipulado. Realmente no hay necesidad para que nadie esté solo ya. No, no, ni en el ministerio, ni en la consejería, ni en el desarrollo a la madurez. No hay necesidad de estar solo. Ni es aconsejable, ni hay necesidad. Aquel que diga, es que estoy muy solo, seguramente hay alguien al lado con quien puede compartir y hacer el trabajo y no tiene que estar solo. Nadie tiene por qué estar solo ya, ¿verdad? Entonces aquí va a hablar de la cultura de discipulado, donde todos los miembros de la iglesia se apoyan mutuamente entre sí, ¿verdad? Entonces, nadie está solo tampoco como iglesia porque hay más que la iglesia, no nada más los recursos de la iglesia, sino también alrededor, no solamente es la iglesia. Hay otras iglesias y hay otras personas que no están en la iglesia, pero que ayudan en cualquier situación. Entonces, no importa lo complicada que sea la situación de alguien, la problemática que esté enfrentando, el tiempo de crisis, lo que sea, no tiene por qué estar solo, ¿sí? Entonces, esta es la parte de la cultura de discipulado que nos va a cuidar, decía C.S. Lewis, de los dos extremos. Por un lado, el individualismo y por el otro lado, la masificación. No encerrarnos a estar solos en el individualismo y entonces tratar de decir, no, pues es que acá esto solamente se va a resolver entre Dios y yo y nadie más, y aislarnos, salud, en esa cultura del individualismo que impera hoy en día, pero tampoco por el otro lado, que es la masificación, donde las personas son tomadas en cuenta solamente en masa, en multitud, son como una cosa en medio de una gran multitud, como en una iglesia, y nada más es parte del montón, ¿verdad? Y ahí se mueve y a las personas o a quienes los están guiando en las iglesias, pues no les importa mucho la vida de las personas, sino más bien como conjunto, como masa, ¿verdad? Como, como masa que llega y llena su auditorio, ¿verdad? O puede tener fuerza para hacer ciertas cosas. Entonces, el cristianismo, decía ahí, creo que C.S. Lewis, que nos va a librar de esas dos partes, el individualismo y la masificación, para llegar a lo que es realmente la iglesia, una vida de cuerpo, una vida de familia, una vida corporativa. Y esa es la parte que se va a ver aquí. El contexto, entonces, la consejería, aunque se da en lo individual, tiene un contexto que es corporativo, ¿sí? Y luego el número 8 dice, trabajando sabiamente, el buen uso de los recursos externos. Entonces, nunca estamos solos. Primero dice, está la iglesia. Y el segundo capítulo va a decir, nunca estamos solos, hay algo más que la iglesia, hay recursos externos fuera de la iglesia también. Que ahí es donde vamos a dividir opiniones, ¿verdad? También, pero aquí nos dan algunos consejos. Pero ese es como que el panorama de esta parte del contexto, ¿sí? Lo que vamos a ver el día de hoy, si Dios quiere, capítulos 7 y 8. Hoy no pude hacerles presentación, no salí ni a comer, estuvo intenso el día, entonces ahí vemos nada más las notas, no hay proyección. Además el proyector luego se cansa y hay que guardar fuerzas para el domingo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a orar y alguien nos hace un resumen de dónde hemos estado y a dónde vamos. Gracias Dios te damos por este momento que nos das para poder estudiar juntos. Ayúdanos que pueda ser un buen tiempo, que sea útil para también ser pues personas que puedan ayudar a otros en medio de tu iglesia o también en nuestras amistades o vecinos que estén en algún momento necesitados
de un consejo, de una palabra de ánimo, que podamos estar listos para pues también hablar con ellos la verdad de tu evangelio que da esperanza, consuelo, confort, que transforma la vida desde el interior, que transforma realmente nuestras vidas para una correcta relación contigo y unos con otros. Ayúdanos a ser una iglesia restauradora, que podamos ir hacia la madurez, ayudándonos mutuamente unos a otros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, ¿alguien quiere hacer un breve resumen? ¿Qué se acuerdan del curso que hemos visto? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Mientras yo como esto. Pues a mí lo que me resalta mucho es el objetivo principal, que es pues los puntos que anoté aquí es afrontar el problema, mostrar la importancia del evangelio y ayudar a la persona a crecer en la semejanza de Cristo, ¿no? Muy bien. Muchas personas tenemos un concepto equivocado de la consejería y queremos que sea ilimitada, ¿no? Y una de las cosas que también pues estoy aprendiendo es que no es sano que sea tanto el tiempo que se le dedica a la persona, porque si no se hace muy dependiente y al final el objetivo es que dependamos de Dios, no de las personas. Okay. Sí, hay varios puntos. Yo creo que también ahí va de acuerdo lo que dice la Biblia, donde dice, si alguien se extravía y alguien lo hace regresar, habrá regresado la alma para Cristo. Entonces, la prioridad o la importancia del cristiano, pues eso es saber detectar quién requiere de compañía, de escuchar, a saberlo escuchar, porque a veces en escucharlo está la bendición o se siente bien, vaya. Sí, ahí está la meta, ¿verdad? En la restauración. ¿Algún otro comentario? Yo creo que la consejería, aquí nos mostrabas tú que debemos de poner como base la fe, la esperanza y el amor, ¿sí? Que eso lo llevemos constante cuando estemos trabajando con ellos, ¿sí? Y pues es llevarlos al camino de Jesucristo, y ya en cierto momento es dárselo a la iglesia, ¿no? Para ayudarlos en su problema, lo que es el problema. Ellos siempre van a tener problemas, pero basarnos en el que tienen en el momento. Sí. Todos tenemos diferentes situaciones y circunstancias a lo largo de la vida. Así está diseñada la vida, no sé por qué, pero eso es la vida. No se puede huir de las dificultades, porque esas dificultades pues son tu vida, ¿verdad? No hay otra, ¿verdad? Ese es precisamente. Ahora, aquí vamos a esta parte número 7, dice, nunca trabajes solo, y dice en una parte del primer párrafo, Dios en su sabiduría no asignó la tarea del discipulado a un solo hombre, ni siquiera a un equipo de hombres, sino a toda la iglesia. Esto ya habíamos platicado un poco, y entonces va a empezar a hablar de una cultura de discipulado, y dice que una cultura es un conjunto de creencias, valores y prácticas compartidas. El último párrafo de la página 122 dice, todo lo que los miembros dicen o hacen, las cosas que valoran, el dinero que gastan, las maneras en que muestran amor o lidian con la insatisfacción, sus decisiones prácticas en la vida, en la escuela o en el trabajo, todas estas cosas moldean la cultura de tu iglesia. Y ahí está hablando de que se va formando una cultura por vivir juntos y compartir las experiencias de la vida. No es
No se puede dar de otra manera, tiene que ser compartiendo juntos. En el aislamiento no se da esa cultura, ¿verdad? Ese cambio. Y por lo mismo toma su tiempo. Ahí está poniendo aquí un pasaje de Hebreos 13:7. Si alguien lo quiere leer. Porque finalmente está diciendo que en esa cultura los pastores están modelando, y pudiéramos incluso ponerlo en la parte de las familias, los padres están modelando, ¿verdad? Y cuando digo pastores aquí, yo quiero ampliar la definición no solamente a los que están oficialmente designados en la iglesia, sino a los que están ejerciendo una función de pastorado, aunque no tengan la designación oficial de la iglesia. ¿Sí? ¿Y alguien lo lee? Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e evitar su fe. Entonces, alguien está modelando por medio de su conducta y sus palabras, ¿verdad? Hebreos 13:7, es que me equivoqué, no fue a leerla. Y entonces está hablando de acordarse, ¿verdad? De que ahí hay una cultura modelada, lo que hemos dicho del evangelio vivido o modelado, no solamente proclamado. Y aunque ahí parece ser como que habla de los pastores en función como los varones designados en las iglesias locales para llevar a cabo esta función de liderazgo en la iglesia, yo creo que podemos extenderlo a todos los que hacen la función pastoral. Finalmente están modelando, sean varones o sean mujeres, están modelando una función pastoral. A veces es una mamá y lo está modelando así, ¿verdad? A veces es un papá, un tío, un hermano, alguien está haciendo esa función. Dice, la manera de glorificar a Dios es hacer discípulos. Jesús dijo a sus discípulos lo que debería de caracterizar a la comunidad del nuevo pacto, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 13:34-35. Y ahí está este distintivo cultural de los creyentes, ¿verdad? Entonces, aunque la consejería es necesaria en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, lo que lleva o enriquece a la persona es una cultura de discipulado donde tiene una variedad de personas que están hablando y modelando, ¿sí? No nada más es alguien que le está diciendo un consejo, sino alguien que lo está modelando en la vida, ¿verdad? Que ahí hay personas que lo están viviendo, ¿verdad? Que son como tú y como yo, y que así como él tiene un problema en esta comunidad, hay muchos que tienen algo similar o algunas cosas diferentes en diferentes tiempos y de diferentes edades, pero ahí hay una comunidad que está viviendo lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cada vez que yo tenga un problema y que piense que soy el único que tengo esto y qué sufrimiento es el mío, que no hay otro dolor como mi dolor, y yo vengo a la comunidad de creyentes y digo, pues aquí están los creyentes, ¿verdad? Modelando una vida de fidelidad al Señor y de amor unos por otros en medio de cada quien de sus propias dificultades, ¿verdad? Ahí hay una comunidad, ¿verdad? Pero hay un distintivo que se supone que debería de ser la cultura del pueblo de Dios, que aquí ellos definen con la palabra amor. Efesios 4:15-16 ya lo habíamos leído y habla de ser edificados en Cristo para ser formados como discípulos, y habíamos dicho que aunque la iglesia ha sido bendecida por Dios con lo que ya algunos llaman hombres dones, finalmente la obra del ministerio la realizan todos los miembros, y dice que se ayudan y se edifican mutuamente unos a otros.
no solamente los hombres dones. Ahí lo podemos leer en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Entonces, tratemos de ver cómo aquello que empieza diciendo de la elección de Dios para alabanza de su gracia, una elección soberana, una elección incondicional, una elección en Cristo, una elección transformadora y poderosa, y cómo hace que las personas que estaban muertos en delitos y pecados por su gracia vivan ahora para Dios, sean creados nuevos en Cristo Jesús y rompan todas las barreras. Los mete en una iglesia local donde también están con ciertas personas que ayudan, pero finalmente que el trabajo de la edificación es de unos a otros, ¿verdad? Y ahí es donde Él es exaltado. Ustedes lo pueden leer si quieren. Notemos los énfasis. A lo mejor no sería necesario leer Efesios completo para agarrar el hilo, pero dice, Él mismo constituyó. ¿Quién es Él mismo? Dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, aquel que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, fuera del tiempo y el espacio, en la eternidad, y se mete en el tiempo y el espacio, en nuestra esfera, y nos bendice constituyendo, Él mismo constituyendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, esos santos que Él había llamado, Él nos había dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, y dice que había hecho una labor de gracia, de misericordia, de reconciliación, una transformación inmensa, y entonces dice que eso es para perfeccionar a los santos. Y la idea es esta de santos que vienen todos fracturados y ahí van a ser perfeccionados, van a ser otra vez restaurados, van a ser restablecidos a lo que deberían de ser. Vidas fracturadas llegan, pero porque así le plació a Él que llegaran vidas fracturadas. Y esas vidas fracturadas llegan y van a ser restablecidas ahí. Y dice que la meta es enorme, inimaginable, la estatura de Cristo para cada uno de nosotros, para ya no ser niños fluctuantes, pero dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está la parte del ministerio de toda la iglesia en la edificación, y eso se da más plenamente y resplandece en el discipulado. Y hablando como discipulado, como las 3 experiencias grandes que nos habla Jim Getz en su libro, diciendo que necesitamos experiencias vitales con la palabra de Dios, ya sea en grupos pequeños, en grupos grandes, como la reunión dominical, parte del discipulado, experiencias vitales de comunión con Dios y unos con otros, donde tenemos la alabanza, la adoración, la oración, el compañerismo, la ofrenda, tiempos de alabanza. Entonces ahí tenemos experiencias vitales también de testimonio al mundo. Compartir la fe es parte de ese desarrollo. Necesariamente la persona que está apasionada y cree, comparte, habla. Por eso la poesía dice, creí y hablé. No se puede creer sin hablar. Se tiene que expresar, se tiene que hablar, porque si no te ahoga, te quema por dentro. Tienes que decirlo, a alguien lo tienes que decir.
Entonces todo aquel que cree da testimonio. El que cree habla. Creí, por lo cual hablé. Es como cuando los filósofos decían, pienso, luego existo. O sea, aquí diríamos luego, hablo, luego creo. O sea, el que hable da evidencia de que creo, ¿sí? Si no hablo, da evidencia de que pues, no creo, ¿sí? Entonces, aquí hay experiencias vitales que va a estar revisando Jim Getz a través del libro de los Hechos y de las Epístolas, y dice, son experiencias vitales con la palabra de Dios, de comunión con Dios y unos con otros, y de testimonio al mundo. Entonces tiene ahí 3 que precisamente se viene dando en este marco. En este marco dice, por consiguiente, el discipulado requiere de los miembros que trabajen los unos por los otros en amor. Todo cristiano está obligado a amar a los demás en el programa de discipulado de Dios, el cual incluye trabajos prácticos tales como amarse unos a otros, honrarse y recibirse mutuamente, instruir a otros, ser misericordiosos y rápidos para perdonar y ofrecer ánimo. Este es un trabajo difícil, gloriosamente difícil. Y no es el trabajo de una sola persona o de un grupo de personas, sino de toda la iglesia. Toda la iglesia está en esa dinámica, ¿verdad?, de discipulado. Entonces aquí tenemos cosas tan sencillas como de repente yo me quedo de ver con una persona nada más para leer la Biblia. Eso es discipulado. O yo recibo a una persona aquí el domingo y lo saludo. Eso es parte de ese discipulado, de esa vida discipular, de ese modelar de una cultura, ¿sí?, que va en contra del aislamiento o de la masificación. Nuestro enfoque es que deberías estar edificando personas confiables que estén tanto dispuestas como equipadas para ayudar a otros cuando vengan problemas. Bueno, le está hablando a los pastores, ¿verdad? Pero esa es la idea. Donde todos están yendo hacia la madurez, entonces pueden ayudarse unos a otros. Y a veces ese ayudarse unos a otros incluye estos tiempos de consejería. Por eso algunos lo meten como parte del discipulado. Aunque a mí me parece más bien que eso es como que crisis pequeñas donde son individuales y el discipulado es más corporativo. Porque él va a sugerir aquí, los autores, que de repente en una sesión de consejería invites a otro para que escuche y que aprenda. Y eso no es tan realista para con el mexicano. No sé si allá los gringos lo hagan. Pero el mexicano normalmente no se abre. Y luego si tú quieres una sesión de consejería y hay alguien más, dices, ¿y él por qué está aquí? Es extraño, ¿verdad? Uno dice, no, yo no quiero hablar con él, yo no quiero que sepa lo que yo voy a decir. El mexicano no se abre. Yo no sé si a ellos les funcione, pero normalmente el discipulado sí, el discipulado es así, corporativo. Y hay algunas cosas que algunas personas pueden decir así en grupo y no otras cosas que van a decir en lo individual, que no lo van a decir en grupo. Y pues Octavio Paz decía así, el mexicano no se abre, el hombre, el macho menos, ¿sí? No se raja. Esa es la expresión que está usando ahí en el laberinto de la soledad. Entonces, en la cultura de ellos no sé si eso funcione realmente, ni lo he visto en la práctica. Cuando fui no lo vi así, pero ellos lo escriben más o menos así. Expectativas claves a destacar. Bueno, ¿algún comentario aquí? Voy muy rápido, me regreso. Me detengo. Quizá lo más parecido a esa situación que se ve en las películas americanas de grupos de sesión de terapia grupal, que se da de una manera espontánea en la comunidad de los creyentes, cuando alguien con franqueza, con sinceridad, comunica alguna necesidad y allí se da un consejo grupal. Es lo más parecido, pero es de una manera que el Espíritu mismo promueve en el grupo de los creyentes, o sea, no es algo forzado. Eso yo lo veo en las sesiones de discipulado. Sí. En el discipulado, cuando ya terminas de dar, a ver, pasos de obediencia, ¿qué haremos ahora? No, pues yo comparto esto, yo creo esto.
Y como que ahí, o cuando hay los casos, cuando manejamos la parte de los casos. Creo que ahí es donde puede darse un poco de esto, pero pues sería bien un día intentar esto, ¿no? Yo soy José, y todos digan, hola José. Yo soy José. En primer lugar, ¿cuáles son las expectativas claves a destacar? Crear una cultura de discipulado no es crear programas, clases, grupos u otra clase de parches estructurales dentro de la vida de la iglesia. Entonces, una cultura de discipulado no es andar creando programas. Ahora vamos a hacer discipulado. No. Casi hasta se da natural, ¿verdad? El primer paso, si tú quieres entrar a un discipulado, quédate de ver con alguien y hoy vamos a leer un pasaje de la Biblia. ¿Qué te parece si nos vemos una hora? Vamos a tener una oración al inicio, leemos un pasaje hasta donde lleguemos, leemos 20 minutos y luego platicamos 20 minutos. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué me enseñó? ¿Qué dice ahí? Y luego oramos y nos despedimos y no nos volvemos a ver en todo el año. Pero ya diste un paso de discipulado enorme. Es el primer paso. Quedarme de ver con alguien para una hora, 20 minutos leer, 20 minutos comentar, una oración al inicio y otra al final, y listo. Y ya estás dentro de una cultura de discipulado. Has renunciado al individualismo, pero también a la masificación y estás en una relación de aprendizaje. No hay nada más transformador que la palabra de Dios. Yo recuerdo, creo que las etapas más divertidas y entretenidas de mi vida fue en la facultad. Yo llegaba a clases, era ya el horario de tarde, así como de 5 a 10. Y llegaba Carlos. ¿Qué hola Carlos? ¿Qué estás leyendo? Ah, pues esto y esto y esto. ¿Y qué? A ver. ¿Tú qué estás leyendo? No, pues esto y esto. Y ahí comentábamos la lectura que estábamos leyendo en la escritura. Y lo podíamos hacer cada día. Oye, ¿qué estás leyendo? Y ahí se unían a veces algunos compañeros, ¿verdad? Entraban a veces a escuchar y a la discusión, a ver de qué se estaba hablando, ¿verdad? ¿Qué estás leyendo? ¿Listo? Es una cultura muy sencilla. Digo porque algunas personas luego pueden decir, es que es muy complicado esto, yo no puedo ser discípulo ni discipulador, y quién sabe cuál sea el discípulo y cuál sea el discipulador. Esas cuestiones son las de menos, ¿sí? Porque es la palabra del Señor que nos está enseñando y nos enseñamos unos a otros, no hay nada más que la palabra de Dios transformándonos. Esta cultura de iglesia no es un programa, sino algo que fluye en el alma de la iglesia. Y 3 expectativas que deberías destacar a menudo en la congregación para promover una cultura de discipulado. La primera es la membresía, dice aquí. Nuevamente este es el estilo norteamericano bautista del sur de ver las cosas. Digo, si la van a buscar en la Biblia va a estar difícil que digan, a ver, discipulado, a pensarlo en membresía, pero vamos a ver qué quieren decir con eso, ¿verdad? En la iglesia un grupo de creyentes se congrega regularmente, entonces es congregarse regularmente. Entonces la primera expectativa es que se reúnen regularmente. No se puede tener una cultura de discipulado si no nos vemos. Si yo vengo un domingo cada tercera semana o cada cuarta semana, pues no se genera una cultura de discipulado, ¿verdad? Una cultura de discipulado se genera cuando hay constancia en el verse, ¿verdad? Dice, se congrega regularmente debido a su compromiso con Dios y los unos con los otros. Y entonces eso sí, ya lo podemos encontrar y decimos que perseveraban en las casas, comiendo el pan con alegría, sencillez de corazón, alabando al Señor en las oraciones, perseveraban aquí y que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, etcétera. Entonces ya eso sí lo vemos en la Escritura.
Eso es a lo que ellos le llaman membresía. Una palabra que a veces podemos decir, ay, no, es que eso de la membresía y firmar una hojita, es que no están hablando de eso. No están hablando de firmar una hoja y de venir a la reunión de miembros, no, están hablando de congregarse y... de ser parte Sí. uno de Ajá. Estás renunciando a su individualismo, ahí hay compromiso. Entonces, si tú quieres evitar el compromiso, pues en el individualismo tienes dos formas. Uno, en el individualismo te vas a tu casa y ves pues, no sé, las predicaciones por YouTube. Ahí las subimos todas las semanas y ahí las ves. Te aíslas y listo. O la masificación, vas a una iglesia inmensa, de esas que tienen más de 1000 personas, te metes ahí, nadie sabe que estuviste y nadie sabe que te fuiste. Pero tienes toda la experiencia de la multitud y estar ahí. Pero estás envuelta en una masa, ¿verdad? Y listo. Eres uno entre la multitud, pero a la vez no eres nadie. Estás ahí oculto, ¿verdad? Es el mexicano que decía Octavio Paz, encerrado en el laberinto de la soledad. Entonces, no, está diciendo aquí que la parte de la cultura de discipulado requiere la cercanía. Huir o renunciar al individualismo, ahí hay compromiso. Y eso es lo que a veces se puede rehuir, ahí hay compromiso. En el curso de membresía, dile a la gente que el discipulado forma parte de lo que significa pertenecer a la iglesia. Tenemos ahí un pacto de iglesia que dice, yo, como valoro tanto el ser parte de la iglesia del Señor y sabiendo que he sido formado, creado en Cristo y que he sido injertado en su cuerpo, en su iglesia, y valorando este llamado de Dios, yo hago este compromiso de, junto con mis hermanos, ir juntos a la adoración al Señor, al estudio de su palabra, a la oración, al evangelismo, a promover el bien de unos y otros y esperanza a los que no la tienen, a promover el evangelio. Entonces lo tenemos ahí, en otras palabras, en el pacto. Entonces esto está diciendo así, está diciendo que el discipulado forma parte de lo que significa pertenecer a la iglesia. Pregúntales personalmente, ¿estás dispuesto tanto a ser discipulado como a discipular a otros? Deberás dejar claro a las personas la relación entre ser miembro y la disciplina. Hebreos 12:1. Bueno, nuevamente aquí tienen sus valores ellos, igual como norteamericanos bautistas del sur, de la membresía y de la disciplina de la iglesia, ¿verdad? Entonces van a enfatizar esta parte, pero yo creo que más que enfatizar la disciplina tendríamos que enfatizar que ser miembro es ser parte de una comunidad restauradora. Ese es el énfasis, porque aún la disciplina tiene un propósito de restauración, ¿sí? No otro. Siempre la disciplina en la Biblia tiene un propósito de restauración. Aún cuando Dios dice, los herí, les mandé fuego y les mandé ejércitos, destrucción y esto, y con todo no se volvieron a mí, porque el propósito era volverse a Él, restaurarse, ser restaurados. Entonces, todo lo que vemos en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, siempre el propósito no es la disciplina, sino la restauración. Entonces, cuando ellos están diciendo aquí disciplina, se están refiriendo a eso, a un proceso de restauración. Nada más que ellos lo engloban diciendo la palabra disciplina, y podemos tal vez pensar que están diciendo otra cosa. Están hablando de restauración, ¿sí? Que siempre hay muy pocos ejemplos de restauración en la vida real de las iglesias. Ejemplos de disciplina y donde la persona ya no regresa nunca a esa iglesia, hay muchos. Pero de personas que se quedan en la disciplina y que son restauradas, hay pocos ejemplos. Sí hay, pero son pocos. Los muchos, cuando oyen la palabra disciplina, se van. ¿Sí? Dejan la iglesia y no vuelven. Hay muchas otras iglesias y me voy a otra. Y listo. ¿Sí? Pero no llevan un proceso
Bueno, de Dios no podemos huir. Ahí Hebreos 12:1 está hablando de la disciplina de Dios, que nos disciplina no como nuestros padres, sino desde los cielos. No como a ellos bien les parecía, sino para que participemos de su santidad. Entonces, ahí hay ese pasaje de Hebreos es otra cosa. Esa es la disciplina de Dios, y ahí sí no podemos irnos a otro mundo a huir de esa disciplina, porque pues hasta Jonás se lo trajo de no sé dónde. No hay donde. El salmista decía, yo quiero huir de ti e irme a donde no estés, pero aún ahí tomo las alas del alba y allá estás tú. Y el hombre quiere huir. Y lo cantamos románticamente, pero él no estaba románticamente hablando. Él quería huir. ¿A dónde me iré de tu presencia? Y no es una bendición, ahí estás tú, porque él quería huir. Él realmente no siente que sea una bendición, él quería escapar y no puede escapar. Y finalmente queda vencido y queda diciendo, pues aquí estoy, Dios, ¿no? Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano, mis pensamientos no te son ocultos. O sea, casi el capítulo está diciendo, me rindo. Ese es otro tipo de disciplina, ¿verdad? Y ese salmo está muy interesante porque siempre lo he escuchado de otra manera. Sería bueno después leerlo bien. Pero está interesante porque no puede huir, ¿sí? Porque dice, ¿cómo voy a huir de ti si cuando yo estaba en el vientre de mi madre, tú ya me habías visto y ya habías escrito? Yo lo he escuchado muy románticamente, pero el salmista no está hablando así. Él está diciendo, yo queriendo huir de ti, y tú me conoces desde el vientre de mi madre cuando estaba en lo más oculto, y sabes cada cosa que fue formada en mí y hacia dónde voy, de dónde ven. Pues, ¿cómo huyo? Si yo quisiera desaparecer. Y dice, estoy asombrado, pero pues casi podríamos decir asombrado y temblando, porque él quería huir y no podía. Esa es otra disciplina. Entonces, primero, lo que tenemos que pensar en discipulado es membresía. Que alguien que va a ser discípulo es alguien que se congrega fielmente. Luego, equipando. Los miembros deberían esperar ser equipados por ti para la tarea de hacer discípulos. Equipas a los tuyos de dos formas principales, enseñando y siendo un modelo para ellos. Entonces tenemos aquí que esa es la función de los pastores, que es lo que veíamos en Efesios. Los miembros, los creyentes se reúnen fielmente, pero los pastores tienen que tener este trabajo de equipar a los santos para la obra del ministerio. Y dice que dos formas, enseñando y modelando. Diciendo y viendo lo que se hace, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Y es aquí donde él dice, ¿sabes qué? En la siguiente sesión de consejería, no nada más le enseñaste el curso de consejería, sino que digamos que yo me llevo a Abel. Oye, Abel, ¿quieres venir al curso a una consejería en real? Y luego la otra persona se va a sentir bien incómoda. ¿Y por qué viene él? Si yo pedí un tiempo de consejería contigo, ¿por qué viene él? Pues no sé si aquí funcione. Él aquí pone un caso y se trae a Mato, no me acuerdo a quién, y ahí están los dos y todo funciona de maravilla, ¿verdad? Y el otro nada más está viendo y ya sabe un poco más de los problemas del otro creyente. Era tras un vidrio de esos que espejo que no se ve nada. Y aún así, ¿Cuántas personas están allá? Todos los alumnos, ¿verdad? Como cuando los médicos van con el paciente y llevan a todos los de último semestre o los que ya se están graduando. Eso es horrible. Y entonces está ahí, y están todos los alumnos ahí. Pues el paciente se siente así como que, ¿y todos estos qué están haciendo aquí? Todos ellos van a ver cómo me abren el estómago, Sí. van a ver cómo me abren. Sí, me siento conejillo de indios, ¿verdad? Sí. Van a experimentar conmigo. Bueno, vamos a brincarnos esa parte.
Y nos vamos a la sección de conectando, porque yo digo, esto no funciona aquí. Yo me lo imagino en ebook y digo, "Nah, esto no funciona aquí". No creo que suceda. O no sé si ellos son jóvenes. Jeremy Pierre y Deepak Ray. Se pueda dar cuando sea delante de dos hermanos o autoridades en la iglesia que se les tiene mucho respeto o mucha se reconoce su autoridad espiritual y a lo mejor una persona sí aceptaría estar delante de dos comentando su situación, sabiendo que estos dos hermanos son, o sea, que van a tomar muy en serio lo que se les dice y lo van a apoyar realmente. Sí. Bueno, es cierto, como cuando se da consejo en pareja, ¿verdad? Sí. No es que uno esté observando al otro y nada más, sino que ambos están participando, aceptado por aquel que pidió el consejo, Ajá. ¿verdad? Sí, ese es otro panorama, que el que manejan en el libro es como que tú como pastor estás enseñando a otro a aconsejar y te lo llevas y es como el aprendiz y va a ver. Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, estos consejos grupales se dan. En el grupo de ancianos, en el grupo de diáconos se puede hacer y se puede dar y se puede presentar ahí. Tienes un grupo, ¿verdad? Eso se da. Pero aquí lo manejan como de aprendizaje. Y eso es la parte rara, la parte que dices, no creo que funcione en México. No sé si allá con ellos. Nada más en lo religioso, digo, en la doctrina. No, pues ellos están hablando de problemas de la vida, que alguien viene y pide consejo y el otro está ahí escuchando. Yo lo pienso así, como si viene una persona que no pertenece a la congregación a pedirte a ti, por decir, José Luis, ¿sabes qué, José Luis? Te veo que tienes muy buen hablar y porque se ha dado. ¿Sabes qué? ¿Podrías aconsejarme porque tengo problemas en la vida con drogas, alcohol, a mujeres o algo así? Y tú le dijeras, a ver, acompáñame para ver a este hermano o a esta persona que viene de afuera, que me cuente sus problemas. Cuando él quiere hablar nada más contigo, tú llevas a ver y como que, oye... Sí puede ocurrir de las dos cosas. Una es que diga, no, pues no puedo, siempre no. Y saque cualquier excusa. Otra que no te diga nada, no, bienvenidos, pásenle, pero no se abre. Que es lo que dice más comúnmente que pasa Octavio Paz, dice, el mexicano no se raja. La mujer puede ser, pero el hombre no. ¿Sí? Y da toda su filosofía detrás y toda su observación empírica que ha hecho y ahí lo leen, está muy entretenido. Y dice, no se va a rajar. Conectando. Bueno, la primera era membresía, la segunda era equipando con enseñanza y con modelo. Y la tercera es conectando. Reunirse con otras personas es necesario para que haya discipulado. Lo ideal es que las relaciones de discipulado surjan como resultado de que los miembros toman la iniciativa los unos hacia los otros. Bueno, esa es la cultura de discipulado normal. Cuando no está formada, lo que algunos pastores hacen, a ver, voy a sacar toda la lista de creyentes, tú te vas a reunir con tal persona y tú con tal persona, para que haya algo de discipulado. Pero no es lo normal. Lo más normal es que se juntan los que se quieren juntar, ¿verdad? Y en ocasiones se ha hecho por sectores. Y aquí se juntan los de aquí. No, es que a mí me gusta juntarme con el que está allá. Y yo voy hasta allá porque a mí no me importa la lejanía, porque son mis amigos y yo quiero ir allá y listo. Atraviesan la ciudad y el pastor quiere juntarlos por zonas. Y los de aquí, los de la zona aquí, los de la zona aquí. Y no vienen los de la zona, vienen de otras partes. La gente se mueve como quiere, ¿verdad? Es difícil que todos se acomoden como uno piensa, ¿verdad? Entonces, a veces fructifican esos esfuerzos, pero ahí está. ¿Qué tiene que ver todo esto con la consejería? Nos va a preguntar aquí en la página 133. En la 134 dice, todo cristiano es capaz de ayudar incluso en las cosas verdaderamente difíciles de la vida cristiana.
con la espada del Espíritu, el amor de Cristo en sus corazones y la voluntad de servir, nada puede detenerlos a la hora de hacer algún bien efectivo. Y ahí tiene varios pasajes. ¿Qué tiene que ver esto con la consejería? En la vida de discipulado. Dice, si quieres ayudar con tu consejería, comienza por desarrollar una cultura de discipulado en tu iglesia, siendo modelo de consejería ante ellos. Aquí otra vez está con el tema de que hablas con John y está Matt también ahí, y escuchará qué preguntas haces, observará tu disposición, tus habilidades de escucha activa y obtendrá información de primera mano de los problemas de John. Esa es la parte rara, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver el discipulado con la consejería? La consejería normalmente es privada, no llevas a alguien más. La consejería normalmente es un tiempo de crisis y el discipulado normalmente es grupal. El discipulado normalmente no es de tiempo de crisis, sino de tiempos normales y te preparan para las crisis. Y el discipulado es multirrelacional, hay consejos y preguntas yendo y viniendo de todos con todos, y la consejería normalmente es nada más así de una dirección, pero acá es de todas las direcciones. Eso es lo que debiera de ser, ¿verdad? Lo que llamamos hacer teología corporativa, el enseñarnos unos a otros en verdad y en amor. Entonces, eso es lo que debiera de ser normal. El discipulado es lo normal, la consejería es eventual, necesaria pero eventual, porque hay algo más grande. La consejería se enfoca mucho en el problema, el discipulado te va a enseñar que hay algo más que tus problemas, que hay más vida fuera de tus problemas. La consejería sí se enfoca mucho nada más en el problema, en una situación específica, y el discipulado no debiera de ser así, sino que debiera de expandir más los temas. Nunca trabajes solo, depende de lo que Dios ha determinado dar a su pueblo del Nuevo Testamento. Toda la iglesia hablando la verdad en amor, no trabajes en solitario. Lo que Dios ha dado a su pueblo es todos sus miembros. Por eso 1 Pedro 4, 8 al 11, al final dice que cuando se enseñan mutuamente según la multiforme gracia de Dios, dice que en todo eso Dios es glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cada uno según el don que ha recibido lo ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese es el discipulado, ¿sí? Entonces, terminar una sesión de consejería sin guiar, recomendar a la persona aconsejada al discipulado, es dejarlo otra vez en la fragilidad para que vuelva a tener una crisis. Encomendarlo al discipulado es, digámoslo así, que la garantía que Dios nos da de donde uno puede desarrollar la vida, en una comunidad que enseña, pero una comunidad que modela y una comunidad restauradora. ¿Sí? Me parece que eso se relaciona con lo que vimos en la clase 2, que pues necesariamente la consejería va ligada con el discipulado, es la enseñanza, crecer en el conocimiento del Señor por su palabra, y madurando, ¿verdad? Sí. Se van resolviendo las crisis. Bueno, este es como yo lo estoy reinterpretando lo que ellos dicen, porque ustedes van a leer ahí otros libros que dicen que la consejería es necesaria y que es como el discipulado y que es permanente y etcétera. Entonces, hay otra postura, la del diablo, la de MacArthur y la de otros. Yo tengo otra postura, y que es el discipulado es lo normal del creyente, la consejería es para tiempos de crisis. Sí, esa es otra postura, ¿no? Porque van a leer otros libros y hay de todo, ¿verdad? Yo les estoy diciendo la mía, pero no es la verdadera, es la de Dios. No, simplemente es mi postura y listo. Así es como yo lo veo en la Escritura, no es
no sé si fue parte de este curso, creo que no, pero hay un mensaje de Sujel Michelén que a mí me gustó mucho, me parece que es de bendición el uso de la psicología en la iglesia. Porque creo que hay uno que sí es parte de este curso de un señor Barceló, que es excelente. Sí, Michelén tuvo mucho estudio filosófico y Barceló es psicólogo, ¿no? Creo que sí, Es psicólogo y es pastor. Y a veces vale la pena escuchar a alguien que ya llevó sus estudios de psicología o de filosofía y además de teología, y entonces escuchar el otro punto de vista, porque a veces los juicios son muy ligeros a la hora de decir qué sirve y qué no sirve, qué funciona y qué no funciona. Pero también hay referentes empíricos para cada postura, ¿verdad? Y cada quien tiene también sus... Bueno, creo que puede servir lo que señalabas en esta clase de la necesidad de que la consejería, tanto es a nivel personal como debe ser corporativo, si la persona a la que estás aconsejando no tiene manera de tener ayuda de un cuerpo de iglesia de una manera más consistente, permanente, no va a